Buenas noches. Para el programa Dosis Semanal y para todos los televidentes de TV Mercosur, vamos a hablar hoy de un suceso histórico en Alvear que es llamado, conocido como el bombardeo a Alvear. Bueno, esto ocurrió en el año 1874 y todo se originó por un conflicto que hubo entre médicos, dos médicos que, según algunos, vivían en Alvear, pero en realidad no vivían, estaban de paso por Alvear. Y otro médico que también residía en Itaquí, pero como veremos después, no era una residencia efectiva. Los médicos que estaban en Alvear eran los doctores Guido Benatti y el doctor Vicente Logato. Tanto Guido Benatti como Vicente Logato eran italianos, que estaban momentáneamente acá en Alvear, estaban haciendo algunos estudios, algunas investigaciones, y el médico brasilero se llamaba Pánfilo Freire de Carvalho. Este médico era de la fragata de la Escuadra Imperial de Brasil, que estaba momentáneamente en el puerto de Itaquí. Bueno, vale la pena detenernos un poquito en quién era el doctor Guido Benatti, este médico italiano que protagonizó ese conflicto, porque tiene una historia muy rica, Guido Benatti. Él era un médico que había nacido en Pisa, en Italia, en el año 1827. Él empezó a practicar la medicina, pero fue acusado en la ciudad de Lille, en Francia, la acusación concreta era que no era médico y que recetaba remedios que no estaban autorizados. Bueno, después que él fue detenido, él emigró, se vino a América, se vino a la Argentina y primeramente se radicó en Córdoba. En Córdoba comenzó también, él iba siempre, era digamos así como un aventurero, era este médico, que tenía sus grandes adeptos y también sus grandes detractores. Por ese motivo estuvo en algún momento también detenido en Córdoba en el año 1872. Recordemos que el conflicto que él protagonizó fue en el año 1874. Después que él sale de Córdoba, como le decía, él estaba también permanentemente en contacto con las autoridades de San Juan, con las autoridades de San Luis. Él era una persona que estaba con la parte más alta de las autoridades sanitarias de ese momento, pero también estaba acusado, como seguiremos viendo, como de curandero y charlatán. Era una figura bastante controvertida, por eso nos detenemos un poquito acá en Guido Benatti. Y Guido Benatti se viene primero pasa por Santa Fe, por Entre Ríos, viene a Corrientes y en la ciudad de Paso de los Libres se encuentra con otro médico italiano que es Vicente Logato, que en ese momento era médico de la municipalidad de Paso de los Libres. Se juntan
y le convence, Guido Benatti le convence para seguir viendo qué era lo que pasaba por esta parte del país, a qué se podían dedicar, qué se podía investigar. Y estaban navegando por el río Aguapeí una tarde del 18 de junio del año 1874. En el puerto de Alvear, en el puerto de Alvear es donde, en este momento, donde termina el callejón que todos conocemos, que sería la continuidad de la calle Belgrano. Ahí era el puerto. Entonces, nosotros nos imaginamos cómo eran todas las circunstancias en el año 1874. No había automotores, no había absolutamente ningún otro medio de comunicación, ni siquiera el tren pasaba por acá. El tren recién comenzó a pasar por acá el 2 de febrero del año 1901, así que nos imaginamos cómo era el aislamiento y cómo debía trasladarse las distintas personas. Bueno, entonces, siguiendo con lo nuestro, ellos, ese día 18 de junio, ellos desembarcaron de su travesía por el río Aguapeí, entraron por el Uruguay y fueron al puerto de Alvear. En el puerto de Alvear se encontraron con el doctor Pánfilo, como decían los brasileros. Es Pánfilo Freire de Carvalho, que era médico, como dijimos, de una fragata que estaba en Itaquí. Llamaban ellos de la Escuadra Imperial Brasilera. Entonces se produce una discusión donde tiene muchos motivos aparentes. Algunos dicen que en realidad la discusión fue porque el doctor Pánfilo le dijo que él sabía los antecedentes de Guido Benatti y que era un curandero, que no era médico, que era un falso médico, y ahí comienza una discusión entre ellos, entre Guido Benatti y Vicente Logato por un lado, los dos médicos italianos, y el doctor Pánfilo, como naturalmente le decían los brasileros, por otro lado. Y se van a las manos. Tal es así que Benatti le pega una trompada en el rostro al doctor Pánfilo, que le hace sangrar con un anillo que algunos dicen que era de una logia masónica a la cual pertenecía Benatti también. Y le hace sangrar. No obstante eso, se defiende el doctor Pánfilo, pero inmediatamente busca el bote para irse de vuelta porque estaba en condiciones, digamos así, de inferioridad. Se va a Itaquí y allá da cuenta a las autoridades, que estaban las autoridades de la Armada, y precisamente el que estaba al mando de ello era el capitán teniente Stanislao Przewodowski. Era un descendiente de polacos, que estaba al mando de la fragata, al mando de la escuadra, digamos así. Entonces, inmediatamente llaman al cónsul brasilero en Alvear, que era Santiago Barreiro. Santiago Barreiro era el padre de doña Juana Barreiro de Acuña. Bueno, eso con un simple dato nomás, porque vamos a tratar de sintetizar lo máximo posible esto, que es algo muy interesante. Entonces le intiman para que den una explicación a las autoridades de Alvear. Entonces le ven al síndico, que mejor dicho, más que síndico municipal, era un juez pedáneo, que era de apellido Leiva. Entonces el juez pedáneo trata de dar una explicación, pero no se encuentran y la explicación no llega a Itaquí ni llega a la Armada brasilera. Entonces, el día 20 de junio,
la Armada brasileña le manda una misiva, como se llamaba antes, donde le intiman para que las autoridades municipales de Alvear entreguen a esos dos criminales, como le decían ellos, que le entreguen para ser llevados a Itaquí y juzgados ahí. No viene, la entrega no la hacen. Entonces el día 22 de junio, Cegłodowski se posiciona con sus cañoneras enfrente a el puerto de Alvear, que no era el puerto de ahora, por supuesto, ¿no? Era otra cosa mucho más precaria, pero se posiciona ahí y le manda un ultimátum que si a las 11 de la mañana no están, van a bombardear. A las 11 de la mañana no fueron entregados y bombardearon. El primer tiro de la cañonera, de las armas que estaban sobre esos buques ya pertrechados para ello, cae donde hoy sería el barrio San José Obrero, que en ese momento era el cementerio de Alvear. Después sigue otros balazos con los cañones, y la gente de Alvear se asusta, la gente se trata de refugiar, estaban bombardeando Alvear y Alvear no tenía ninguna defensa, nada. Entonces, comienza una reorganización, pero los buques se retiran, hacen eso y se retiran. Ahora bien, esto tiene una repercusión muy, pero muy grande. Salen en los periódicos de la época, el 4 de julio, el 10 de julio siguiente, tratan en los periódicos Argos, que se editaba en Corrientes, trata el periódico Esperanza, que también se editaba en Corrientes, y se forma un conflicto a nivel internacional. Pide la Cancillería argentina que se tome alguna medida con respecto a eso. Y en el Brasil las autoridades le hacen un juicio a Cegłodowski y lo apartan del cargo. Pero también en el Brasil hacen un teatro y tienen el nombre de este señor. Nosotros todos conocemos ese teatro, está enfrente a la plaza, no por el lado de la calle principal de la Rúa Independencia, sino por la otra calle. Y lo de Alvear se pone 22 de junio a la calle que hoy es Centenario, para tener en ese momento, para recordar siempre este hecho. En ese momento los dos médicos se van, como siguen su itinerario, y Benatti, sobre todo Benatti, tiene un largo camino en el cual nosotros en otra oportunidad vamos si nos permiten, vamos a continuar con esto porque es muy, pero muy interesante, las secuelas que quedaron, lo que resultó de toda esta situación de ese bombardeo, cómo quedaron las relaciones, que esas relaciones eran totalmente dinámicas y muy estrechas, porque entre Alvear y Itaquí había un ida y vuelta con los botes permanente. Tal es así que muchas cosas que no habían acá, habían allá. También se habla que ese incidente tenía mucho que ver con bebidas alcohólicas. Hablan, cosa no probada, pero en esto tiene su bibliografía, porque se escribieron libros a los cuales he consultado para que nos recuerden todo esto como era. Todo lo que este relato, que es apasionante porque forma parte de la historia de Alvear, lo vamos a continuar en otro momento, con otro tiempo, si nos permiten,
porque realmente es atrapante como otros hechos históricos también de aquella época que son muy, pero muy importantes para conocer nuestra historia. Bueno, eso es todo. Les agradezco por haber estado en la sintonía con TV Mercosur, con el programa Dosis Semanal, y hasta otra oportunidad y muchas gracias nuevamente.